Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy es 27 de julio de 2020 y este es el primer experimento, ¿no?, en este formato, la primera entrevista que vamos a realizar desde la red de estudios disidentes. Esperamos la primera de muchas. Y bueno, vamos a platicar con Gustavo Merkel, Gus Merkel para los cuates. Y bueno, queremos empezar con una pequeña introducción de quién eres y en qué estás trabajando, Gus. Pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar de estos temas. Y pues bueno, yo soy Gus, soy de formación ingeniero, pero pues principalmente maker. Me he dedicado los últimos años a difundir qué es esto del tema, de qué es esto de ser maker, qué es esto del hazlo tú mismo, difundir mucho y también diseñar y construir espacios makers. Trabajo tanto en temas sociales, soy parte del consejo de Jacaranda Education, que es una fundación oaxaqueña que lleva ya 12 años trabajando temas de tecnología en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y otros estados. Y ahorita formo parte de Creativa Kids, es una empresa de aprendizaje, de tecnología, impresión 3D y robótica, como director de comunidades. Entonces, pues bueno, me muevo entre la parte, digamos que privada y social, pero siempre con la línea de makers, el hazlo tú mismo y pues todo lo que conlleva esta filosofía. Muchas gracias. Y ahora creo que el primer término que salta cuando haces esta mención, bueno, es el término maker, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podríamos traducir al español, ¿no? Y bueno, ¿qué significa este movimiento, ¿no? Más allá de qué significa la palabra, bueno, ¿qué significa el movimiento maker? Pues es paradójico porque por una parte, realmente la palabra maker fue tomada hace unos, ¿qué será? Unos 10, 12 años por una editorial, la editorial Make, que viene de una editorial que se llama O'Reilly. O'Reilly hacía libros de programación, libros de Linux de lenguajes de programación, y empiezan a hacer libros más para gente que hace cosas. Por ejemplo, aquí en México, cuando surge hacedores.com, pues lo tropicalizamos como el hacedor. Pero realmente ser maker, ser un hacedor, se refiere a cualquier persona, y de hecho todos somos makers, todos somos hacedores, cualquier persona que resuelva problemas, haga su vida más fácil a través del hacer, a través de la manipulación de herramientas, a través de la manipulación de materiales, pueden modificar algo, lo pueden hacer suyo y lo pueden hacer más fácil, ¿no? Entonces, les digo que es paradójico porque también tiene un componente punk, ¿no? Los punks en los 80s empiezan a hablar mucho del DIY, el movimiento de hazlo tú mismo, do it yourself, como una manera de rebelarse hacia el capitalismo, ¿no? Entonces, pues la mejor manera de hacerle daño al capitalismo, o una de las que proponían, era a través de comprar menos y hacer nuestras propias cosas, ¿no? Entonces, en lugar de consumir, voy a yo a crear, voy a aprender a crear, voy a compartir, y vamos a pegarle de esta manera, digamos, al sistema predominante que te está diciendo todo el tiempo que hagas cosas, ¿no? De ahí viene todo este tema, y te digo, la revista Make lo utiliza, lo explota para vender revistas, pero pues bueno, la verdad es que el movimiento Maker se les va de las manos, o sea, se vuelve mucho más que la revista Make. De hecho, al día de hoy la revista Make quebró, volvió a salir, pero ya creo que sacan una revista cada 2 meses, algo así. Pero bueno, la idea es que este concepto de maker, de ser hacedor, de crear tus propias cosas, se quedó con todas estas, digamos que, herencias culturales, ¿no? De acuerdo, pues esta charla la titulamos El movimiento maker y la pedagogía del oprimido, ¿no? Lo platicamos platiqué con Gustavo hace unos días y bueno, yo le comentaba que había leído un artículo que él había escrito en una red, en Medium, ¿no? Y bueno, él hablaba de su acercamiento con Paulo Freire, ¿no? Y bueno, yo le decía, oye, ¿qué te parece hacer una conversación en torno a la relación del movimiento maker y Paulo Freire y la pedagogía del oprimido, ¿no? Entonces, a ver, para empezar con esto, ya hablamos un poquito de qué es el movimiento maker. ¿Qué tiene que ver Paulo Freire en todo esto? ¿Qué tiene que ver un pedagogo brasileño en este movimiento global, ¿no?
Pues mira, ha sido interesante porque yo entré a la educación a través pues yo soy ingeniero de formación, nunca tuve formación pedagógica y pues me encuentro con diferentes pedagogos. De entrada, el primero fue Jean Piaget, con toda la idea del constructivismo, de que las personas crean su aprendizaje, no se transmite, ¿no? Entonces, desde ahí Piaget comienza a hacer una crítica digamos que a la estructura de poder, ¿no? Porque en algún momento se entiende como que el profesor es el que llega, primero que nada es el dueño del conocimiento, ¿no? Es este aglomerador o monopolizador de conocimiento que llega a la clase a llenar las cabezas vacías de muchos alumnos, ¿no? Con Piaget empieza ya a cambiar la idea, porque ahí es el profesor como un facilitador del aprendizaje, de la construcción del aprendizaje de los chavos. Digamos que en términos de Paulo Freire, pues es este tema de la educación bancaria, ¿no? Así como, digamos que el capital aglomera los recursos y es dueño de las máquinas, y de ahí pues te contrata, ¿no? Tú das tu mano de obra por unos pesos. Lo mismo estaba pasando y criticando Freire, ¿no? En cuanto a la relación de poder. Entonces, para Freire también esta relación bancaria es como si los alumnos fueran y pagaran digamos, porque se les deposite conocimiento. Cuando en el movimiento maker es igual, ¿no? O sea, yo puedo llegar a una clase y puedo decirles a todos, o sea, nunca funciona igual. Yo no llego y les enseño algo, sino, o sea, les doy algo así, sino ellos construyen su conocimiento. Yo puedo llegar a ayudarles a construir el conocimiento, pero no lo doy. Entonces, el maestro maker se vuelve guía y se vuelve coaprendiz. Entonces, siempre decimos que en una clase maker o un taller maker, nosotros como profesores aprendemos igual que los alumnos, ¿no? Aquí la diferencia es, el rol ya no se vuelve, digamos que la relación ya no se vuelve bancaria o se vuelve una relación vertical, sino más horizontal, ¿no? De un aprendizaje al mismo nivel. Obviamente, pues tenemos diferentes habilidades, pero es justamente esto, ¿no? Que se rompa la estructura de poder. Lo mismo, por ejemplo, con todo el movimiento open source, ¿no? Los makers comúnmente utilizamos tecnología abierta, tecnología que siempre te da las dos opciones. Tú puedes, si tienes el tiempo y la capacidad, tú puedes crearte tu propia tarjeta Arduino o bien puedes comprarla hecha, a diferencia de un iPhone. Un iPhone solo puedes comprarlo y además pues son cajas negras, ¿no? Todo ya está hecho. Entonces creo que hay muchos ejemplos donde tenemos esas dos, esa referencia otra vez a Freire y cómo cambia, cómo pasamos de la educación bancaria y esas estructuras de poder a esta manera de aprender y de usar tecnología. De acuerdo, ya nos está acompañando el omnipresente señor de los tamales oaxaqueños, ¿no? Este, bueno, y respecto, bueno, cuando yo escucho Maker, a mí se me ocurre como tecnología, ¿no? Se me ocurre hablar de Arduino, se me ocurre hablar de Linux, se me ocurre impresión 3D, se me ocurre proyectos tecnológicos, ¿no? Eh, Digo, creo que no solamente estamos hablando de proyectos tecnológicos, pero es una gran rama, ¿no? Del movimiento Maker. Ahora, todos este tipo de proyectos nos pueden ayudar a abatir ciertos problemas sociales, de qué manera pueden actuar este tipo de movimientos vaya, la gran cantidad de problemas sociales. Y otra cuestión, hablaste hace rato también de reparación, ¿no? Y entiendo que una parte importante no es solo reparar, sino a veces hackear, ¿no? Hacer que las cosas, entender cómo funcionan las cosas y a partir de ello poder plantear algo nuevo, ¿no? Esto me remite a mí por ejemplo, algunos países asiáticos que en algún tiempo fueron consumidores de tecnología y después de unos años, ¿no? Un proyecto de años, ellos ahora son exportadores de tecnología, ¿no? Y creo que hubo un proceso de primero vamos a entender cómo funciona, ¿no? Es decir, tal vez originalmente no lo creamos nosotros, vamos a entender cómo funciona, vamos a desarmar y después vamos a hacer nuestra propuesta, ¿no? Tanto así que ahora son, digo, son bueno, buena parte de la tecnología es predominantemente
bien asiática, ¿no? Al menos manufacturada en Asia. Sí, pues fíjate que igual, ¿no? Desde la filosofía maker buscamos pasar de ser consumidores pasivos, simplemente comprar lo que nos vienen, los que nos están vendiendo y lo que nos están marketeando, a ser creadores activos. Que esto tiene que ver igual mucho con esta idea de Freire de la educación como práctica de la libertad. Eh, el maker busca practicar su libertad, busca modificar lo que hay a su alrededor para que cumpla sus propias, digamos, sus necesidades, ¿no? A veces la tecnología es bastante homogénea, ¿no? Y a veces la tecnología no se adapta a las realidades, ¿no? Y sobre todo de países con digamos que bajo poder adquisitivo, que igual no son tan importantes para las grandes empresas, ¿no? Yo siempre hago el ejemplo de los coches, ¿no? Pues los coches están creados para las realidades de infraestructura alemana, si es un coche alemán, gringa, si es un coche gringo, ¿no? Pero traerte un carro a México y pues tiene completamente otros requerimientos, ¿no? Del estado de la calle y ni hablar de diferentes áreas, ¿no? Si estás en Chiapas, si estás en Tijuana, o sea, México es muy, muy variado, ¿no? Entonces, ahí el maker es donde se plantea, ¿no? Volverse un modificador de las cosas, ¿no? Aunado a que desde hace varios años muchas empresas integran o meten a su diseño el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Que una manera de mantener cautivos a personas y estar generando nuevos modelos, pues es hacer que ese objeto se descomponga, ¿no? Fíjate que uno de los ejemplos más interesantes del tema de la reparación y de cómo hacerle frente a la obsolescencia programada, que de entrada pues, tiene implicaciones ambientales gravísimas, es el tema con Cuba. Cuba, desde el embargo y desde todas las restricciones económicas que le impuso Estados Unidos, comienza a hacer toda una tradición de reparaciones. Entonces, por ahí hay un libro que igual luego les puedo compartir, que de un grupo son dos chavos artistas que se han dedicado a recopilar todas esas adecuaciones y modificaciones, hackings, ¿no? Modificaciones a objetos y reparaciones para justamente, al no poder tener piezas de reparación o no poder comprarte uno nuevo, cómo ellos lo modifican, ¿no? Entonces, esto es también esta idea de la apropiación tecnológica. Por ahí Freire habla mucho, ¿no? De cuando enseñes a hablar. La gente no puede aprender con palabras ajenas, tienen que aprender a hablar su lenguaje. Para mí la educación en el maker es igual. Tú al abrir un objeto y adaptarlo, es aprender un lenguaje, es una apropiación tecnológica, que es también un lenguaje propio. O sea, no es lo mismo hacer tu propio diseño 3D para un problema que hay en tu comunidad a comprar el diseño de alguien más, ¿no? Y bueno, eso por una parte, en cuanto al tema, por ejemplo, de por qué es importante aprender estas cosas, cómo funcionan, pues tenemos un ejemplo, ¿no? En Oaxaca trabajamos en una comunidad que se llama Tamazulapan. Y Tamazulapan es famoso porque tiene dos ojos de agua. Entonces, la Mixteca, hay zonas súper secas y de repente está Tamazulapan, que tiene estos dos fuentes de agua increíbles. Pues bueno, muy cerca de Tamazulapan está Tehuacán, ya digo, esto ya es en Puebla. Tehuacán ha tenido graves problemas de contaminación por maquiladoras. Llega una maquiladora, empieza a producen mucho jeans y pues se dio el caso de una empresa que utilizaba agua que anteriormente se utilizaba para hacer agua mineral, ahora la estaban tomando, estaban echando todo el tinte azul y le echaban cloro para que se volviera transparente, pero echaban toda la contaminación. Aquí yo les planteé al grupo de prepa con el que trabajé, les decía, bueno, imagínense que pasa eso. Mañana abre una maquiladora y comienza a tomar el agua de sus fuentes, ¿no? Y empiezan a pintar. ¿Cómo saben ustedes que no están contaminando? Pues bueno, ahí pues traes a periodistas, te traes a algunos investigadores, pero bueno, todo esto es complicado y requiere de muchas cosas. ¿Qué tal si ustedes aprenden a hacer sensores? Por ejemplo, construir con tecnología abierta sensores para medir la calidad del agua. Y eso es lo que hicimos. Construimos sensores utilizando una placa que se llama Microbit,
que bueno, al final se puede programar con bloques, se lo puede haber hecho con Arduino también, y programamos 4 sensores, uno que mide pH, uno que mide temperatura, uno que mide turbidez y otro que medía, ya no me acuerdo qué medía, pero bueno, la idea es que ellos supieran cómo construir sensores, porque justamente, ¿qué pasa, no? Pasó en Fukushima, en la catástrofe nuclear de de Japón, que pasa el problema, dicen, vamos a mandar a nuestros científicos a medir y a delimitar las zonas por niveles de radiación, y pues la gente dice, ¿sabes qué? No estamos creyendo en el gobierno. Normalmente el gobierno, por contención, pues empieza a falsificar datos, empieza a ver como temas, ¿no? ¿Qué hicieron los makers en Fukushima, en Japón? Empezaron a hacer contadores de Geiger y salieron, se juntaban en los makers, hacían contadores de Geiger y se subían en carros y órale, hazlo y vete a medir cómo está la radiación, ¿no? Y se dieron cuenta que había mucha diferencia entre lo que decía el gobierno y lo que estaba diciendo la gente, ¿no? Obviamente hay que ser muy cuidadosos porque hay que poder hacer el equipo con una tolerancia de datos y, bueno, temas técnicos. Pero creo que ahí el mensaje que quería que se quedaran estos chavos, por suerte no ha pasado nada con el agua, o sea, medimos valores bien, ¿no? No medimos valores de contaminación, estuvo todo bien, pero un poquito que se dieran cuenta que ellos en una situación así también tienen el poder de generar sus propios, no solo productos, sino sus propios medios para comprobar pues un posible abuso, ¿no? Entonces, esto, tanto del uso de la tecnología, pero también de la ciencia ciudadana, creo que son conceptos interesantes que ayudan a que la gente pues, se empodere, ¿no? De acuerdo, entonces vemos una interrelación entre los temas tecnológicos y los temas sociales, ¿no? Y ahora, si estoy captando bien, estamos hablando de la transformación de la realidad, ¿no? Pero de manera crítica, ¿no? Podemos como tratar de, bueno, creo que ese es como el lazo donde yo podría decir, bueno, aquí está Freire, ¿no? Estamos tratando de sí hacer adecuaciones, hacer uso de la tecnología, aprender los nuevos lenguajes que se están usando, ¿no? Una de las cosas importantes sería aprender a programar, por ejemplo, ¿no? Aprender a leer circuitos, aprender a descifrar todo esto que de alguna manera ya ha ido permeando desde hace muchos años, pero poder usarlo en favor de nuestras causas, ¿no? De las causas pues, de la gente. Y ahora, en este proyecto de la medición de los parámetros en el agua, ¿cuánto dinero se gastaron? ¿No? O sea, porque digo, yo sé que hacer un estudio de ese tipo puede ser bastante caro. Sí, pues mira, aquí realmente la inversión no fue mucha. Digo, yo tenía las tarjetas, ¿no? Los microbits y pues compramos sensores. O sea, no creo que nos hayamos gastado más de 2,000 pesos. Obviamente lo conseguimos como donación, entonces llevamos los sensores. Yo tenía también, bueno, tengo un medidor de pH y temperatura, digamos que profesional, para cotejar y comparar los valores del sensor que habíamos armado con el sensor profesional y pues obviamente darnos ahí una muestra, ¿no? Entonces, ese por un lado, y bueno, al final, como te digo, o sea, mandar a hacer ese estudio, pues es muy caro. O bien, cuando lo manda a hacer el gobierno, pues no importa qué datos les vayan a dar, pues los van a cambiar, ¿no? O sea, digo, también a veces es una estrategia de contención social y lo que quieras, pero pues, se hace, ¿no? Entonces aquí, pues no es lo mismo mandar a hacer datos y que haya una agenda por la cual modificarlos, a tú mismo sacar esos datos. Entonces, también tiene que ver con la autogestión, ¿no? Este movimiento maker. Sí, completamente, completamente autogestivo. La idea, y esta viene mucho de la filosofía hacker, cuando en los 90 los hackers empiezan a darse cuenta que desde sus casas solos, programando, no son tan eficientes como en un grupo, juntándose con más gente, empiezan a armar hacker spaces. De hecho, a la fecha todavía hay hacker spaces donde hay cursos de seguridad digital, cursos de hacking cívico, cursos de datos, muchos de estos temas, y el movimiento maker toma mucho de esa filosofía hacker, ¿no? La modificación, la apertura, y lo pasa al mundo del hardware, al mundo físico. Hay otro tema que también creo que es importante mencionar,
que es dentro de esta de construcción o de esta manera diferente de hacer las cosas, pues la tecnología por una parte, pues la deconstruimos porque nos oponemos a la obsolescencia programada, nos oponemos a la imposición de no lo puedes abrir, no puedes violar la garantía y demás, pero también hay una parte que es más complicada, que es también lo que hemos visto es que estadísticamente hay muchos más hombres que estudian ciencias, materias de ciencia o ingeniería, ¿no? Ciencia, ingeniería y matemáticas, esto que le llaman STEM. Hay muy pocas mujeres que se interesan por los temas